Vamos con el doctor José Antonio Crespo a comentar con él, le digo, la inquietud que ha desatado la violencia que se dio en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, cuando este niño de 11 años de edad dispara en 9 ocasiones, provoca la muerte de su maestra de inglés y lesiones a 5 compañeros de salón y a un profesor de educación física y además de eso, por supuesto gravísimo, provoca consternación entre la sociedad que anda o andamos en busca de una respuesta. José Antonio, seguramente pusiste atención, te conmovió, te llamó la atención lo que ha sucedido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, Pepe, como a todos, porque no estamos acostumbrados a eso. Eso lo hemos visto en varias ocasiones en Estados Unidos, que es una cultura distinta a la nuestra. Es una cultura de las armas, es una cultura en donde desde su nacimiento las armas se pueden conseguir muy fácilmente. Estábamos sacando la cuenta, fíjate, el año pasado 50 tiroteos de diferente volumen, dimensión, ocurrieron en Estados Unidos. En México no ocurrió el año pasado ninguno. El último que recordamos fue en Monterrey, Nuevo León, hace 3 años exactamente, donde murieron 5 personas, 4 estudiantes, 5 estudiantes, una maestra y el que disparó que se quitó la vida. Así es, Pepe, y no es que no haya violencia en México, desafortunadamente tenemos muchísima violencia, pero con otras causas, con otras razones de otro tipo. O sea, violencia entre criminales, violencia de feminicidios, que tampoco es algo que celebrar desde luego, pero no es lo mismo a que un individuo, o en este caso con mayor razón un niño de 11 años, simplemente llegue y dispare a sus compañeros o a sus maestros, nada más porque sí. Es decir, no es que los estuviera robando, no es que hubiera una cuestión de extorsión, no es un secuestro de por medio, que eso, repito, lo tenemos todos los días y hay que hacer algo al respecto, pero esto nos sorprendió porque no es muy común en nuestra cultura. Lo que pasa es que entonces empezamos a importar ese tipo de comportamientos y de valores, y el problema aquí, en la discusión que ha suscitado este lamentable caso, Pepe, es ¿por dónde? ¿A qué se debe? ¿Por qué están empezando a ver ese tipo de fenómenos en México? Que, repito, no los teníamos. ¿Tú estarías de acuerdo con lo que dijo el gobernador? Que se trató el problema originado por un videojuego violentísimo. Mira, yo lo que creo en todo caso de las diferentes hipótesis que se han manejado por ahí es que no es un fenómeno unicausal. Podríamos decir, pues sí, lo de los videos, desde hace mucho se ha hablado y se ha dicho que normaliza la violencia en los niños, que eventualmente ellos pueden ver, pero eso pasaba con películas también, películas de guerra que veíamos, siempre ha habido, digamos, la violencia presente en los niños. No, los videojuegos no son algo nuevo en ese sentido, pero supongamos que algo pueden influir. Bueno, no es la única causa. Tampoco lo que se ha dicho de que es que nació en el sexenio donde la violencia ya prevalecía, es decir, en la de Felipe Calderón, el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues sí, pero ¿cuántos niños no han nacido ahí y no andan matando gente? Obviamente no es una variable que sea determinante en ese comportamiento, o decir que responde a el desgaste familiar derivado del neoliberalismo, que lo dijo el presidente López Obrador el día de hoy. Pues no, Pepe, esos son diagnósticos demasiado simples, porque ¿de veras la familia estaba perfectamente integrada antes del neoliberalismo o ha sido un problema que siempre está presente en mayor o menor medida? Problemas familiares, divorcios, desatención a los niños, falta de valores. No es algo reciente. Sería sólido partir de este elemental planteamiento. Hay que asumir que la responsabilidad es de todos. Sí, así es. Como sociedad. Sí. Y de todo, sí, por supuesto. Entonces son muchas variables. Y son muchas variables. Familiares. Claro. El trato que tuviera o no, qué tanto influyó en haber perdido a sus padres en el caso de este niño, pues a lo mejor esas cosas le pegan a los niños y vete a saber qué cosas están ocurriendo. Esto, vamos, si había algún tipo de desajuste en la mente de este niño de 11 años de edad, deberían existir los protocolos de salud mental en la educación básica para detectar este tipo de anomalías y que el maestro pueda comentarlo con los responsables, tutores o padres para advertir, este niño trae este tipo de problemas, obsérvelo de manera más puntual. Es decir, salud mental, agregar salud mental y participación y responsabilidad de maestros y adultos mayores cercanos a los menores para orientarlos. Así es.
Aunque a veces los adultos somos peores que los niños en el sentido del desorden mental. Por un lado, sí, los adultos tenemos muchos problemas, a veces que ni siquiera atendemos bien a los niños como se debe. Pero por otro lado, a veces no es tan fácil detectar esto, es decir, comportamientos extraños, comportamientos antisociales los podemos encontrar en todos los niños. Y por eso los padres están diciendo, oye, eso no se debe hacer, oye, eso no se hace, oye, saluda. De pronto puedes tener una serie de comportamientos en principio antisociales que no te van a llevar necesariamente a un asesinato de este tipo. No es fácil tampoco detectar en qué momento un niño, salvo que fuera muy evidente, actitud muy violenta con los compañeros, etcétera, que este niño tiene problemas y eventualmente puede incurrir, digamos, en un asesinato de este tipo. No es tan sencillo tampoco, entonces es multifactorial, se tiene que tener atención, poner atención a muchos elementos, pero creo que es un error el hecho de centrarlo y tratarlo de explicar en una sola variable, porque ya hemos visto explicaciones de una sola variable que son varias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la variable? ¿En cuál nos centramos? Yo creo que son fenómenos muy complejos, Pepe, que desde luego tienen que llamar la atención de profesores, de padres, de tutores, para tratar de detectar, de prevenir. Y cuando sí vean algo raro, repito, no siempre es fácil detectarlo, pues atender al niño, ¿no? Aquí también hay otra cuestión, las armas que tenía el abuelo. Sí. Desde luego, se ha discutido mucho sobre el derecho que puede tener alguien a tener armas en su casa para defenderse de ladrones, de rateros que se meten a la casa, se pueden meter. Sí, pero hay que tener un cuidado especial en relación sobre todo con los niños, porque precisamente aquí el niño tuvo el acceso a las armas, más allá de sus tendencias psicológicas o los problemas psicológicos que hubiera podido tener este niño, el acceso a las armas. Eso es otra variable que hay que cuidar muchísimo. Si se va a tener armas en la casa para protección de la familia, pues sí, pero que tengan un cuidado enorme. No sabemos ahí, por ejemplo, qué pasó, si el abuelo le enseñó las armas, si se las enseñó a usar o no, es algo que están investigando ahorita. Pero sí se tiene que tener también un especial cuidado en que cuando hay armas en casa, para defensa propia, no se les permita a los niños acceder a ellas, ¿no? Que no se les enseñe incluso, porque ahí también hay una variable que hay que tomar en cuenta en este caso en concreto. Ha habido, te digo, muchos intentos de racionalizar lo sucedido, quizá como una catarsis social respecto a lo que ha pasado. Se habla de diseñar una respuesta de política pública. El programa Mochila Segura. Mochila Segura, no bueno, pues viola derechos constitucionales de los estudiantes. Es un mecanismo caro, poco eficiente, es lo que opinan algunos, que dicen de nada sirve, mejor mochila segura desde el hogar. Es decir, desde que el niño sale con su lunch en la mañana a la escuela, allí el papá, los papás o los responsables del niño revisar a ver si no llevan algo debido, una arma, una navaja. Y constantemente estarlos observando, permanentemente, de manera cercana, para tratar de detectar algún tipo de anomalía y ante cualquier duda consultar con alguien que pudiera tener más experiencia desde el punto de vista psicológico para tratar de dar explicación y evitar que un niño se ponga en riesgo, como es el caso. Así es, Pepe. En todo caso, revisar, estudiar qué pasó con este programa, esta política de mochila segura, ampliarla, reformarla, se declaró mejorarla. Inconstitucional, ¿eh? Sí, bueno. Ahora lo va a tener que revisar derechos humanos. Sí, también, pero también a veces las sociedades se plantean ante el sacrificio de algunos derechos básicos, ¿no? En cierto límite, en cierto nivel, a cambio de seguridad. Es un dilema. Si tú respetas total y absolutamente los derechos y libertades, etcétera, en una situación donde hay inseguridad, pues las cosas se pueden complicar. Ahí hay que plantear también el decir, ¿vale la pena restringir en alguna medida este derecho a cambio de elevar las probabilidades de seguridad para los niños, en este caso los estudiantes, las escuelas, los profesores? Pues a lo mejor sí, Pepe, eso es algo que también se tendría que discutir. Pues gracias, José Antonio, por ayudarnos, Pepe, a tratar de descifrar y de entender y de encontrarle una respuesta a lo que causó conmoción, por supuesto, a nivel nacional. Sí, Pepe, buenas tardes. Gracias, buena tarde, gracias. El doctor José Antonio Crespo.